Bueno, ahí estamos. Disculpen la demora. Bueno, eh, déjenme que les voy a habilitar el tema de hoy. O vamos a ver tema nuevo. Uno de los últimos ya. Que es el de arreglos. Eh, Como para ir arrancando y hacer un breve repaso en dónde estamos. Fíjense que estas son más o menos las clases que nos quedan. Hoy vamos a ver arreglos. Nos queda la semana que viene ver matrices. Y una semana más para ver el trabajo especial y hacer un repaso general. Y bueno, ya estaríamos en el 8 de junio para tomar el parcial. Los temas que hemos visto hasta ahora: pilas, filas, modularización y parámetros. Acá es cuando vimos los procedimientos y cuando vimos el diagrama de estructura y cuando vimos esos pasos iniciales que debemos hacer cada vez que nos plantean que le demos una solución programática a un problema. Luego de los procedimientos y cómo se pasan los parámetros a los procedimientos, y vimos qué son los parámetros formales, vimos cuáles son los parámetros reales, y después vimos cómo es el pasaje de parámetros, en qué caso yo paso los parámetros por copia o en qué caso debo pasar los pasajes de parámetros por referencia. Luego vimos el concepto de variables, ¿sí?, como aquel espacio de memoria que me permite almacenar un valor de un tipo de dato predeterminado. Paula, ¿te interrumpo? Sí, Se escucha un pequeño eco. puede ser el mío. Espera que bajo el volumen, espera. ¿Puede ser que no estés muteada en la otra compu? F. Ahí. Ahí estamos. Sí, sí. Sí, era mi propio eco en la otra computadora. Bueno, luego entonces de que vimos variables, volvimos a hacer un repaso de los pasos de metodología de desarrollo, esos 7 pasos que vimos que deberíamos hacer cada vez que nos planteamos un problema, que son esos mismos pasos que deberían hacer ustedes el día que les dé el enunciado para el examen parcial, ¿sí? Más allá que, por supuesto, ustedes no van a poder probar el código, ni mucho menos, pero los primeros 5 pasos los deberían cumplir. Esto de tratar de entender el problema ayudándose de algún esquema, algún dibujito, cómo es el escenario inicial, cómo es el escenario final, cuáles son las alternativas, cuáles son los módulos, cómo hago yo para dividir ese programa grande en problemas más chiquitos, cada uno de esos problemas, quién los llama y qué parámetros se pasa o qué cuplas se pasan entre los módulos que invocan y los módulos que son invocados, hasta llegar a la implementación propiamente dicha. Obviamente que los pasos en que el programa implementado se prueba, se compila y se prueba y se analizan los casos especiales, esos últimos 2 puntos en un parcial no los vamos a hacer. Porque repito, como les dije hoy, yo no pretendo que el examen que ustedes entreguen compile. Nunca pretendimos eso. Bien, luego de que hicimos un repaso de la metodología de desarrollo, de que vimos los 7 pasos, de que vimos yo les planteé el concepto este de divide y conquista, de cómo el problema grande lo dividimos en problemas más chicos y que la ejecución ordenada de esos problemas más chicos me van a permitir la resolución del problema grande. La clase pasada vimos las funciones, que es el otro mecanismo para implementar esos módulos, esas cajitas de mi diagrama de estructura. Cada una de esas cajas es o un procedimiento, o una función,
o la caja de más arriba es el programa principal. Hoy vamos a ver finalmente arreglos. Vamos a hacerle, lo primero que voy a hacerle es un esquema de cómo vemos los arreglos, ¿sí? Ténganme paciencia, no es lo más práctico dibujar con esto. Básicamente, un arreglo, el tipo es array. Un arreglo es un tipo de dato. ¿Se acuerdan que cuando vimos variables habíamos visto que había dos clasificaciones para los tipos de datos? Los estructurados y los no estructurados. ¿Quién se acuerda cuáles son los tipos de datos, las estructuras, los tipos de datos no estructurados? O los estructurados. ¿Cuáles son? ¿Cuál es cuál? Admiten un solo elemento los no estructurados. Los no estructurados son aquellos que nos permiten almacenar un solo elemento. Así que una variable como la que vimos en las clases anteriores que me permite, supongamos que esta es, no sé, la variable aux de tipo integer. Esta es una variable que me permite, por supuesto, guardar un número entero. Esta es no estructurado. ¿Sí? Y entre paréntesis, un solo valor por vez. ¿Sí? Después habíamos visto los tipos no estructurados, que contrariamente, los tipos estructurados, que contrariamente a los no estructurados, obviamente pueden almacenar más de un valor. ¿Qué tipo de datos no estructurados habíamos visto? Estructurados, perdón. ¿Qué tipo de datos estructurados vimos? O sea, aquellos que pueden almacenar más de un valor a la vez, más de un dato a la vez. Las filas. Perfecto, vimos pilas y vimos filas. ¿Sí? Donde acá teníamos un montón de elementos. Con sus particularidades, ¿no? De cómo entraban y cómo salían cada uno de los elementos acá. Esto vamos a ponerle origen de tipo pila. Y acá vamos a ponerle la cola del banco de tipo fila. Bien, entonces, esto que estamos viendo acá son tipos de datos estructurados. ¿Sí? Esperen que lo voy a seleccionar y lo vamos a poner de rojo. Tipo de dato estructurado. Las pilas, las filas, ¿sí? Y hoy vamos a ver los arreglos. Los arreglos también son tipo de dato estructurado. ¿Por qué? Porque pueden mantener a la vez más de un elemento. Pero los arreglos son muy diferentes a las pilas y a las filas y los vamos a utilizar muchísimo en programación. Los arreglos son exactamente eso, un arreglo, un conjunto de datos de un mismo tipo, ¿sí? Yo voy a declarar en mi programa, primero arreglo, voy a declarar mi arreglo de tipo array. Entre corchetes le voy a indicar la dimensión, es decir, cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a decir
Mi arreglo va desde 1 hasta 10. Esto quiere decir que este elemento está en la posición 1, este elemento está en la posición 2, esta es la 3, esta es la 4, la 5, la posición 6, la posición 7, la posición 8, 9 y la posición 10. ¿Sí? Es un arreglo que va desde de la posición 1 a la posición 10, o sea, tiene 10 elementos de un tipo de dato primitivo. Yo puedo poner que tengo un arreglo de integer, o puedo poner que tengo un arreglo de números reales, o puedo poner que tengo un arreglo de caracteres, o puedo poner que tengo un arreglo de booleanos. Boolean, perdón. ¿Sí? Entonces, la definición de mi arreglo de datos es nombre de la variable, el tipo, en este caso el tipo es arreglo, pero además tengo que indicarle la dimensión y de qué tipo. ¿Sí? Entonces, déjenme que voy a eliminar esto. El arreglo, ¿sí? Tengo que indicarle el nombre, la dimensión y el tipo primitivo. Al tipo primitivo lo que me refiero es el tipo de cada uno de sus elementos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que este array que se llama mi arreglo, ¿sí?, es de tipo entero, obviamente yo acá adentro voy a poder tener números enteros. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, un arreglo, yo tengo que definirle el nombre, y cuando voy a indicar el tipo de dato, tengo que ponerle que es un arreglo y tengo que indicarle la dimensión y el tipo primitivo. ¿Sí? Arreglo nombre, el tipo es array. Nombre, tipo array, y le tengo que indicar la dimensión y el tipo primitivo. Entonces, mi arreglo es de tipo array de 1 a 10, ¿sí? O sea que las posiciones son de 1 a 10 y cada uno de esos 10 elementos es de tipo entero. ¿Sí? Acá, entonces, entran dos conceptos diferentes. Uno es el valor que contiene cada elemento y la otra es la posición. ¿Sí? Yo cuando tenía una pila o una fila, vamos a volver a la pila. ¿Sí? Yo no podía sacar el elemento que estaba primero, ni el que estaba segundo, ni el que estaba tercero, ni el que estaba cuarto. Simplemente podía agregar de acá o sacar desde el tope. Agregaba encima del tope o sacaba del tope. Yo acá en un arreglo tengo acceso a todos los elementos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo puedo acceder a mi arreglo
¿Cómo creen que puedo acceder a cada uno de los elementos? Yo tengo que cada uno de los elementos poder leerlo y escribirlo. Entonces, yo antes, si antes yo tenía, por ejemplo, una variable de tipo integer, ¿sí? Tenía acá, si todo esto es mi memoria, ¿no? Tengo acá la variable aux. Yo acá hacía cosas así, ¿no? O sea, bueno, mi variable aux va a recibir un 17. Genial, y esto implicaba que acá adentro le íbamos a asignar un 17, ¿sí? Pero piensen que un arreglo es como un montón de variables del mismo tipo concatenadas una detrás de la otra, donde cada uno tiene una posición, tiene un orden, ¿sí? Este es el arreglo 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6, el elemento 7, el 8, el 9 y el 10. Y yo acá puedo indiscriminadamente, ¿sí?, leer o escribir cada uno de esos elementos en cualquier momento. No es como una pila que solamente yo podía ver el del tope o una fila que podía ver el primero. Pero ¿cómo tengo que hacer yo para acceder a cada uno de los elementos? Y yo tengo que indicarle cuál es la posición que yo quiero leer, el contenido o escribir. Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, el 25 acá, yo tengo que escribir que mi arreglo en la posición 4 va a recibir el 25. Yo tengo que mi arreglo en la posición 10 va a recibir el 736. O puedo hacer cosas así como if mi arreglo sub 1 es mayor o igual a 10, entonces mi arreglo sub 1 se vuelve mi arreglo sub 1 más 100. ¿Sí? Acá estoy asignándole a uno de los elementos de mi arreglo, en particular el que está en la posición 10, el valor 736. Acá estoy asignándole a el elemento de mi arreglo de la posición 4, el valor 25. Asigno esto y asigno esto. Y acá estoy leyendo el contenido. Yo acá estoy preguntando si lo que contiene el arreglo en la posición 1 es mayor a 10, hace esta operación, asignale lo que tiene más 100. Entonces, entra acá, mi arreglo sub 1, o en la posición 1, ¿qué tiene? Un 12. ¿Ese 12 es mayor o igual a 10? Sí, efectivamente. Entonces, voy a ejecutar esta instrucción. O sea, mi arreglo sub 1 va a recibir lo que tiene mi arreglo sub 1 más 100. ¿Qué tiene mi arreglo sub 1? 12 más 100, 112. ¿Se entendió? Yo, para leer ahora el contenido de uno de los elementos del arreglo, tengo que indicarle en qué posición. De la misma forma, para escribir, tengo que indicarle en qué posición del arreglo voy a escribir. Piensen que si esto lo viéramos como una fila, nosotros antes sacábamos elementos por acá, ¿sí? Y metíamos elementos por acá. Esto no, yo puedo poner y sacar cualquier elemento de cualquier posición en cualquier momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Bien. El concepto este de arreglos, como este conjunto ordenado de variables de un mismo tipo, y digo conjunto ordenado porque yo tengo una posición, por eso les indico esto de la cuestión de orden, ¿sí? No sé qué les iba a decir, me fui.
Se me fue la cabeza. Ya sé lo que iba a decir. Al igual que cualquier variable, ¿sí?, que ustedes la van a utilizar, cuando la declaran, lo primero que tienen que hacer antes de usarla es inicializarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, inicializar un arreglo, ¿qué implica? Es inicializar cada uno de sus elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes para inicializar un arreglo de 10 elementos? Y vamos a ponerle que lo vamos a inicializar todos en 0. Ponemos un while desde el primer décimo. Bien. ¿Se puede poner un read o tenés que elegir el elemento que se va a cargar? No, se puede poner un read. ¿Pascal tiene alguna función interna para que te diga la posición en la que está en algún elemento o lo tenemos que hacer nosotros? Lo tienen que hacer ustedes. Qué lujo. Igual es un lujo esto al lado de las pilas y de las filas. ¿O no? Bien, entonces, vamos a... Se puede usar un for. Un for, un while. Yo el for no se los explico acá, lo vemos en programación 2. Es un while, es una iteración. ¿Un qué? ¿Un for? Nada, while. ¿Cómo hago para inicializar cada uno de los elementos de un arreglo? Dijimos, es un while. Mientras que, ¿qué deberíamos hacer? Un acumulador y que sean menor al 10. Aux menor o igual a 10. Acá vamos a inicializar aux en 1. Y vamos a decir, mientras aux sea menor o igual a 10, vamos a hacer lo siguiente. Hola, una pregunta. ¿Me dejas terminar esto y me preguntás? Obvio. Dale. Mientras aux sea menor o igual a 10, entonces lo que vamos a hacer es mi arreglo sub aux va a recibir el read, ¿sí? ¿De qué cosa? Read o readline. O como ustedes quieran. ¿Cómo lo están usando? ¿Cómo lo están usando ustedes? Read array no sería. Bien, lo están usando al revés. A veces me confundo entre C y Pascal. Hacemos el read. Le podemos poner un mensajito acá o lo hacen así directamente. Mi arreglo sub aux. O sea, leo arreglo sub aux. Y acá lo que tendría que hacer es incrementar, porque acá aux arrancó en 1. No. Yo dije que lo íbamos a inicializar. No que íbamos a hacer un read. Así que lo vamos a inicializar, vamos a poner todos los valores en 0. Mi arreglo sub aux recibe 0. Y aux recibe aux más 1. Entonces, ¿cómo arranca esto? Aux está en 1. Mientras aux sea menor que 10, o sea 1 menor o igual a 10, que es correcto, mi arreglo sub aux, o sea, mi arreglo ¿en qué posición? ¿Cuánto vale aux? Ahí mismo vale 1. Ahí mismo vale 1. Entonces, mi arreglo sub aux se vuelve 0. Y aux se vuelve... esperen, vamos a arrancar desde 0. Vamos a borrar este contenido, así no nos mareamos. Arranca la ejecución de este programa. Aux recibe 1, o sea que acá hay un 1. ¿1 es menor o igual a 10? Sí. Entonces, mi arreglo en la posición que dice aux, o sea, en la posición 1, o sea esto, recibe un 0. Y aux recibe lo que tiene aux más 1, o sea que recibe un 2. Y vuelvo a preguntar, ¿2 es menor o igual a 10?
Sí. Entonces, mi arreglo en la posición que dice AUX, o sea, mi arreglo en la posición 2, recibe un 0. Mi arreglo en la posición 2 recibe un 0. Y AUX recibe lo que tiene AUX más 1, o sea que recibe 2 más 1, 3. Vuelvo a preguntar, ¿3 es menor o igual a 10? Sí. Mi arreglo en la posición 3 se vuelve un 0. Mi arreglo en la posición 3, o sea, este elemento, se vuelve 0. Y AUX se vuelve lo que tiene AUX más 1. 4 es menor o igual a 10, sí. 0 por acá. 5 por acá. 0 por acá. 6 por acá. 0, 0, 0, 0. Acá ya estamos en 9. AUX se vuelve más 1, así que ya estamos en el último. 10 es menor o igual a 10, sí. Entonces mi arreglo en la posición 10 recibe un 0. AUX se pone en 11. 11 es menor o igual a 10, no. Entonces terminé esta iteración. ¿Se entendió? Esta iteración se entendió y cómo yo uso, necesito utilizar un elemento, una variable que me vaya llevando la posición sobre la cual yo quiero operar. ¿Se entendió eso? Díganme si quieren que lo repita, no tengo drama. Yo lo ¿Y entendí. quién me había hecho una pregunta? Sí. Paula, ponele, donde definiste el arreglo, ¿no? Sí. ¿Podés poner un arreglo desde 1 hasta ahí y que sea indefinidamente largo? ¿Lo vas No. aumentando? No. Ah, ok. Yo tengo que definir el tamaño. Tengo que saber de qué tamaño. Tengo que decirle al compilador, guardame todo esto de memoria, porque yo acá necesito guardar 10 enteros juntos. O 1000 enteros juntos, o 10.000 enteros juntos. Pero yo ya tengo que especificar en tiempo de compilación, en el momento en que estoy haciendo el programa, de qué tamaño va a ser el arreglo. Y es fijo, el tamaño es fijo. 1, 2, 10 o 1.000.000, pero el tamaño es fijo y está definido antes, en el momento que yo estoy haciendo mi código. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron esto? Es fundamental que hayan entendido esto de que cómo recorren el arreglo ustedes, y para recorrer el arreglo necesitamos una variable que vaya moviéndose por la posición del 1, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5, después la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Entendieron eso? Bueno, ¿qué pasa si yo les pregunto? Necesito saber cuál es el máximo elemento de un arreglo de números enteros. Quiero que me devuelvan el máximo número de un arreglo de 10 enteros. ¿Qué utilizamos? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Un procedimiento o una función para resolver eso? O sea, Una yo función. tengo, no sé, supongamos 12, 5, 3, 23, 4, 21, 8, 19, 33 y 2. ¿Cuál es el máximo elemento de este arreglo? ¿Cuál es el elemento más grande que contiene este arreglo? El que está en la posición 8. 33. ¿El que está en la posición 8. 8. 8? ¿En el la Ah, o 8? sea, Ah. perdón, de 0 a 9, no de 1 a 10, 8. 9, 9, 9. O sea 9, pero... Las posiciones yo las definí acá. ¿De dónde a dónde van las posiciones? De 1 Ah, pensé que las posiciones siempre en los arreglos empezaran de 0. ¿Yo dije eso? No, no. Ah, bueno, no. Ah, bueno, está. Los arreglos
uno define desde dónde hasta dónde arrancan y en Pascal se toma como el estándar que arranquen en 1. O sea que el primer elemento no es 0. Está. El primer elemento, fíjate el dibujito, 1. Yo puse la posición, esto sería la posición. ¿Sí? Sí, bien. La posición es esto que está acá. Mire, vamos a marcar así, esto acá. Casi. Vamos, profe, vos podés. Sí, tengo el pulso medio chotix. Bueno. Esto es la posición y esto es el valor que contiene. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, yo ahora tengo que implementar un módulo que me devuelva el máximo valor que contiene un arreglo de 10 números enteros. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Una función o un procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que devolver? Un elemento nomás. Un elemento, y ese elemento es un valor entero, con lo cual es una función. Entonces vamos a hacer una función max arreglo, ¿sí? Que tiene como parámetro arr, que es de tipo array. De 1.10 of integer y va a devolver un integer, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Voy a hacer una función que va a recorrer todos los elementos de mi arreglo AR y me va a devolver el valor mayor. Entonces voy a llevar acá un máximo de tipo integer y voy a definir un i de tipo integer que es para posición. Vamos a ponerle posición. Obviamente la posición la vamos a inicializar en 1. La primera posición que vamos a leer va a ser el 1. Y máximo le vamos a decir que va a ser lo que contiene arreglo sub 1. Entonces, acá entra una copia. Yo no le puse la palabra var, así que a mi memoria, ahora sí voy a borrar esto. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. No me deja borrar una cosa sin la otra. Me cae. Esto vamos a ponerle posición. Y vamos a declarar otra variable acá que es max. ¿Sí? Max le vamos a poner el 13 y posición lo pusimos en 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Empezar a comparar este 13 con cada uno de estos elementos para ver cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es, obviamente, para buscar el máximo, voy a tener que recorrer todos los elementos, así que mientras posición sea menor o igual a 10, sí o sí tengo que recorrer todos los elementos, porque el más grande puede estar al final, o puede estar en el medio, puede estar al principio, puede estar en cualquier lado. Entonces, mientras posición sea igual a 10, ¿qué es lo que debería hacer? Tengo que preguntar, ¿sí? If arreglo sub posición es mayor
a max. Acá me faltó esto. Entonces, yo, fíjense esto, tengo el 13 en max y estoy en la posición 1, ¿no? Voy a tener que comparar el 5 con el 13, el 3 con el 13. Pero, digamos, el 5 con el 13 es el más grande hasta ahora, así que este no me importa. El 3 con el 13, el 13 es más grande que este, así que este no me importa. Pero el 23 es más grande que el 13, entonces yo tendría que reemplazar, ¿sí?, este max por el 23. Entonces, en el caso que el arreglo contenga, ¿sí?, un elemento que sea mayor a este que yo voy llevando de manera parcial, cuando encuentre uno que sea mayor, lo voy a reemplazar. Voy a decir, bueno, cuando encuentre uno que sea mayor, hace que ese máximo se vuelva este que efectivamente es mayor. ¿Sí? Y indefectiblemente, si es mayor o no es mayor, incrementame posición en 1, porque yo tengo que recorrer todos. Entonces, vamos a ir siguiendo esto, ¿sí? Arrancamos acá, posición está en 1. Mientras posición sea menor o igual a 10, lo que voy a hacer, y máximo se vuelve lo que tiene el arreglo sub 1. ¿Sí? En realidad, acá lo que estoy preguntando es si arreglo sub posición, ¿que cuánto vale posición? 1. ¿Cuánto vale arreglo sub posición? ¿Cuánto vale el arreglo en la posición 1? 13. Vale 13. 13. En realidad, como yo ya consideré este, podría empezar a comparar desde el 2. Porque el 13 yo ya lo puse acá. Entonces, puedo empezar a comparar con el 2. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Alguien no entendió por qué hice esto? Siento demasiado silencio. Y eso implica que no están entendiendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Bueno, si alguien escribe algo en el grupo, en el chat, por favor me va avisando si corto. Entonces vamos a seguir esto. Supongo que el primer elemento es el máximo, porque es lo que hice acá. Bueno, el primer elemento, ponémelo en máximo, que es capaz que es el máximo. Y voy a arrancar a comparar con el resto, o sea, voy a arrancar a comparar de la posición siguiente. Entonces, posición que vale 2, ¿es menor o igual a 10? Sí. El arreglo en la posición 2, ¿qué contiene? 5. Un 5. ¿El 5 es mayor que lo que contiene max? Es menor. El 5 no es mayor que lo que contiene max, así que por acá no entra. Entonces lo único que va a hacer es posición se vuelve posición más 1. Y vuelve a preguntar el while. Posición, que es 3, ¿3 es menor o igual a 10? Sí. Arreglo en la posición 3. Arreglo en la posición 3. ¿Cuánto vale? 3. 3. 3 es mayor que 13. No. Entonces esto no se cumple. Esta no se hace. Se ejecuta esta. Posición se vuelve posición más 1. Vuelvo. 4, que es lo que contiene posición. ¿Es menor o igual a 10? Sí. Arreglo en la posición 4. ¿Qué contiene? 23. Bien, 23 es mayor que 13. Entonces, esto se cumple. Efectivamente, ejecuto esta instrucción que dice que máximo va a recibir arreglo en la posición 4. O sea, va a recibir Claro. el 23. Y voy a ejecutar que posición se vuelva posición más 1. Y vuelvo. ¿Posición es menor o igual a 10? Sí. Lo que contiene el arreglo en la posición 5
¿es mayor que max? No, 4 no es mayor que max. Entonces, posición se vuelve el siguiente. 6 es menor o igual a 10, sí. El arreglo sub 6 es mayor que max. 21 es mayor que 23, no. Entonces, posición se vuelve posición más 1. 7 es menor o igual a 10, sí. Arreglo en la posición 7, arreglo sub 7, ¿es mayor que max? Arreglo sub 7 contiene un 8. 8 es mayor que 23, no. Entonces, esta instrucción no se ejecuta esta. 8. 8 es menor que 10, sí. Lo que contiene arreglo en la posición 8 es mayor que max. Lo que tiene arreglo en la posición 8 es un 19. ¿Es mayor que lo que contiene max, que es un 23? No. Entonces, esta instrucción no se ejecuta. Y si ejecutamos esta que se ejecuta indefectiblemente de si este if es verdadero o no. Entonces, posición recibe 9. 9 es menor o igual a 10, sí. Lo que contiene arreglo en la posición 9 es mayor que max. Lo que contiene arreglo en la posición 9 es mayor que max. ¿Alguien que me conteste? Sí. ¿Qué es lo que contiene arreglo en la posición 9? 33. 33. Entonces, 33. como el 33 es mayor que el 23, esto se cumple, entonces ejecuto esto. Que es decir, max recibe el arreglo sub posición. O sea, el arreglo sub 9, o sea, que max recibe el 33. Perdón. ¿Qué pasa si son iguales, profe? Nada, no entra acá. Acá pregunta por si es mayor. Si es igual, lo que yo ya tengo acá no me importa. Si tengo un 33 acá y un 33 acá, me da igual que yo devuelva cualquiera de los dos. Si es el 33 el que yo tengo que devolver, el máximo. ¿Se entiende eso que dije? Claro, sí. Bien. Entonces, ya hice esto, me queda que posición se vuelve posición más 1. O sea, se vuelve 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí. Lo que hay en arreglo en la posición 10 es mayor que max. Lo que hay en arreglo en la posición 10 es un 2. ¿Un 2 es mayor que el 33? No. Entonces, posición se vuelve 11. Vuelvo acá. Perdón. Vuelvo acá. 11 es menor o igual a 10. No, entonces este ciclo while ya terminé. Lo único que me queda acá es devolverle el valor a la función. Y yo acá voy a decir que max arreglo recibe ¿qué cosa? ¿En dónde tengo guardado el máximo valor de ese arreglo? ¿En qué variable está? En la posición. ¿En qué No. variable tengo guardado el valor máximo? Yo acá tengo dos variables. En esta función tengo dos variables, posición y max. En la función debo devolver el valor que sea máximo. ¿Cómo asigno esto? ¿Cuál es el valor de retorno de la función? El máximo. ¿Alguien más quiero que me lo diga? ¿Están todos convencidos? Sí, el max. Bien. Entonces, la función va a devolver el contenido de max. O sea, la función va a devolver el 33. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Todos? ¿Alguno tiene una duda? Lo vuelvo a explicar. ¿Nadie tiene dudas? Tema de parcial los arreglos, chicos, ¿eh? Ah, ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué pasa si les pregunto, si les digo, yo quiero hacer una función que me devuelva la posición del máximo de un arreglo?
Para este caso, ¿cuál es la posición donde se encuentra el máximo de un arreglo? 9. 9. Bien. ¿Qué tengo que cambiar en este código? Posición. Yo, digamos, esta variable de posición la necesito que siempre vaya desde 1 hasta 10. O sea que esta no. Pero necesito ir guardando. Piensen que cuando acá estaba buscando el valor máximo, en esta variable iba guardando el valor máximo. Ahora yo necesito la posición del máximo. ¿Qué tengo que guardar acá en máximo? ¿El valor o la posición? La posición antes de que le sume el 1. Exactamente. Entonces yo en máximo, en vez de guardar el contenido, voy a guardar la posición. Y acá voy a devolver máximo. Ahí se marearon todos, ¿no es cierto? No. No. Yo lo único que hice acá es que esta variable máximo acá va a tener un 9. ¿Sí? Y acá la tengo que inicializar con 1. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar con esto. Posición arranca en 2. ¿Sí? Posición arranca en 2. Y el max arranca en 1. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Porque yo tengo que ir buscando el máximo valor igual. Lo que pasa es que tengo que retornar la posición, no el valor máximo. Piensen un poquito. ¿Qué necesito? Un tercer Toda la posición integer. del mayor. ¿Cómo? Capi acá dice un tercer integer para el valor máximo. Un tercer integer. Vamos a ponerle postmax. Entonces acá vamos a devolverle que me devuelva el arreglo sub 1 y postmax le vamos a suponer que es el 1. O sea, yo dije, bueno, voy a suponer que el máximo valor es el primero. Entonces, si es el primero, lo que voy a guardar en postmax es la posición primera. ¿Sí? Voy a poner acá, pack. Esta es postmax. Acá voy a poner un 1. Acá voy a poner lo que contiene el arreglo sub 1, o sea que voy a poner el 13. ¿Sí? ¿Estamos? Y voy a arrancar a iterar. Acá falta algo igual, ¿eh? Acá falta algo. Pero vamos a ir haciéndolo mientras lo resolvemos. A ver. Posición es menor o igual a 10, sí, es 2. El arreglo subposición, o sea, el 2, es mayor que lo que tengo en max. El 5 es mayor que el 13. El arreglo en la posición 2 es 5 y max es 13. ¿El 5 es mayor que 13? No. Entonces voy a incrementar la posición. Yo acá sigo suponiendo que el máximo es el 13 y que el 13 está en la posición 1. Voy por la posición 3. 13 es menor o igual a 10. Sí. ¿El contenido del arreglo en la posición 3 es mayor que el contenido de max? El contenido de la posición 3 es 3. ¿Es mayor que el contenido de max? ¿3 es mayor que 13? No. Entonces, posición se vuelve posición más 1. 4. Y yo sigo sosteniendo que el máximo de todo lo que leí hasta ahora es el valor 13 y que ese 13 está en la posición 1, lo cual es correcto. Sigo. Está en 4. ¿4 es menor que igual a 10? Sí. ¿El arreglo en la posición 4 es mayor que máximo? El arreglo en la posición 4 es 23. ¿23 es mayor que máximo? Sí. Entonces, ¿yo qué debería guardar? Debería guardar acá el arreglo subposición y debo guardar la posición. Debo decir que postmax se vuelve posición.
¿sí? Tengo que guardar el valor máximo y la posición máxima. Así como yo estaba guardando hasta ahora que el valor máximo era el 13 y estaba en la posición 1, ahora tengo que guardar que el valor máximo es el 23 y está en la posición 4. E incremento posición. Voy a chequear con el siguiente. Posición se vuelve 5. ¿El 4 es mayor al 23? No. Entonces posición se vuelve 6. ¿El 21 es mayor al 23? No. Entonces posición se vuelve 7. ¿El 8 es mayor que 23? No. Entonces posición se vuelve 8. ¿El 19 es mayor que 23? No. Entonces posición se vuelve 9. ¿El 33 es mayor que 23? Sí. Entonces voy a guardar acá el 33 y acá voy a guardar su posición, que es el 9, que es donde yo voy ahora. Postmax se vuelve posición. Y voy a incrementar posición en posición más 1, 10. 10 es menor o igual a 10, sí. El arreglo en la posición 10 es un 2. 2 es mayor que 33, no. Entonces posición se vuelve 11. Como 11 no es menor o igual a 10, este ciclo while terminó. Y el retorno de esta función, ¿qué es lo que tiene que retornar? ¿El 33 o el 9? El El 9, 9, nueve. porque yo quiero devolver la posición. Y entonces tengo que devolver postmax. Exacto. ¿Sí? Entonces, este ejemplo es únicamente para que entiendan que cuando jugamos con arreglos, cuando programamos con arreglos, intervienen dos cosas, la posición y el valor. ¿Sí? La posición y el valor. Entonces yo puedo jugar con las dos cosas y puedo conocer las dos cosas, la posición y el valor. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, profe. Ah, te estás durmiendo. No, justito me agarró. ¿Alguna duda, chicos? No. Bueno, un par de cositas más que les voy a explicar ahora. Y es esto. Los arreglos así no se pueden pasar como parámetro porque para Pascal es un error de sintaxis. Cuando usamos arreglos, vamos a utilizar un concepto nuevo que va antes de las variables, que es el type. Vamos a declarar tipos. Type. Type en inglés es tipo. Entonces vamos a poner, el tipo es, no sé, arreglo 10. ¿Sí? Y es igual, mi tipo arreglo 10 es igual a un array de 1 a 10 of integer. Entonces acá cuando defino mi arreglo es de tipo arreglo 10. Cuando lo paso como parámetro, ar es de tipo arreglo 10. Cuando lo paso de parámetro, ar es de tipo arreglo 10. ¿Sí? Es por una cuestión de sintaxis que yo no puedo escribir acá el array of, no lo puedo escribir acá adentro, entonces para eso necesitamos definir, es como que definimos nosotros un tipo de dato nuevo, es como si definiéramos el entero o el char. Type, estamos nosotros definiendo que el tipo que se llama arreglo 10 es un array de 1 hasta 10 de enteros. Yo podría definir el arreglo de caracteres como un
array de 1 a 256 caracteres of char. O de 100, lo que ustedes quieran. Y luego acá uso estas cosas. Acá uso el nombre. Acá pongo, bueno, este es arreglo caracteres, ¿sí? No es este el ejemplo, pero ¿está? Yo defino tipos. Y después, cuando declaro las variables son de ese tipo. Yo acá podría tener mis char, que es de tipo arreglo caracteres. ¿Sí? Siempre va antes de las variables. ¿Por qué? Porque las variables van a usar ese tipo. Por eso acuérdense que en Pascal siempre tiene que estar todo lo que se va a usar, tiene que, digamos, si yo uso algo en la línea 3, tiene que estar definida antes. Si uso algo en la línea 50, tiene que estar definido lo que uso en la línea anterior, en todas las líneas anteriores. Entonces, si yo acá voy a usar algo de tipo arreglo 10, que es esto que definí acá, ¿sí? Tiene que estar definido antes. Entonces, los tipos van antes que las variables. Y otra cosita más que les voy a enseñar hoy es que antes de los tipos van las constantes. Const. Constantes son este valor, el 10, el 100, porque fíjense que el 10 lo uso acá, lo uso acá, lo uso acá, lo uso acá para inicializarlo. Entonces, yo voy a decir que el largo de mi arreglo es igual a 10. O el largo 2 es igual a 100. Entonces, en vez de desde 1 hasta 10, esto va desde 1 hasta largo ar. Y cada vez que uso 10 en mi programa, lo voy a reemplazar por largo ar. Cada vez que uso 10 en mi programa, lo voy a reemplazar por largo ar. Y acá lo voy a reemplazar por largo ar. Porque, ¿qué pasa? Esto me permite que si yo digo, ah, no, pero el arreglo en vez de 10 lo necesito de 15. Lo único que tengo que hacer es venir acá y cambio el 10 por un 15. Y todo esto se me movió. Esto, esto y esto. Entonces yo estoy cambiando la dimensión de un arreglo y todos los procedimientos y funciones que hice en función al tamaño de ese arreglo lo solucioné únicamente con cambiar la constante. ¿Se entendió eso que hice? Sí, sí. Chicos, ¿todos entendieron? Sí. Para En mí, vez de cambiarlo 20 veces, lo cambias una. ¿Cómo? En vez de cambiarlo 20 veces, lo tenés que cambiar una vez. Si lo querés modificar. Exactamente. profe, Sí. ¿me lo puede repetir? No, no. ¿El qué? ¿Lo de la constante? Claro. Bien. Esto es así. Vamos para atrás. Yo defino una constante, que casi siempre esas constantes están definidas en función del tamaño de los arreglos que yo quiero definir. Acá había 10, acá decía 10, este while, que son estos ejemplitos que hicimos hoy. Esto decía 10. Y acá, también cuando inicializamos hoy, también decía 10. ¿Por qué? Porque como yo tengo, digamos, todas las operaciones que haga sobre un arreglo, voy a tener que recorrer indefectiblemente todos los elementos. Cada una de las iteraciones para recorrer todos los elementos de un arreglo van a ir desde 1 hasta el tamaño, ¿sí? Entonces yo puedo definir una constante con un nombre, que es asociar un nombre a un número. Asociar un nombre a un número, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el largo de mi arreglo, vamos a sacar este, ¿sí? Para que no se confundan, este.
el largo de mi arreglo es de 10. Entonces yo, en vez de usar 10 en todos los while que haga, y si yo tuviese 100 procedimientos más que recorren este arreglo, tendría que escribir 100 veces más el 10 en el while tanto menor que 10 para hacer esto de recorrer cada uno de los elementos de un arreglo. Entonces, yo puedo definir una constante y en cada lugar que voy a utilizar, que necesito utilizar ese 10, lo voy a reemplazar por esta constante. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengo un 10, lo voy a reemplazar con largo ar. Que largo ar es como si fuese una variable. Yo se los voy a dibujar acá. Si esto es la memoria, la memoria tiene un lugar reservado para las constantes. Entonces yo voy a tener acá algo que se va a llamar, es como una variable exactamente igual, largo ar, pero que la puedo usar en todos lados y que contiene un 10. En todos lados, en todos lados la puedo usar. Entonces, yo puedo hacer referencia, en vez de ir hasta 10, le uso el nombre de la constante. Entonces, mientras posición va de 1 hasta el largo del arreglo, porque en realidad yo estoy iterando así, desde 1 hasta 10, es decir, desde 1 hasta el largo del arreglo. Acá voy a ir en posición desde 1 hasta el largo del arreglo. Acá cuando inicializo voy a ir desde 1 hasta el largo del arreglo. Que está en 10. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Mejor quiero un arreglo de 8. Entonces tendría que cambiar el 8 acá, el 10 por el 8 acá, el 10 por el 8 acá, el 10 por el 8 acá y el 10 por el 8 acá. Y yo cambio ese 8 ahí y esto automáticamente se transforma, si esto me deja seleccionar, se transforma en esto. Es un arreglo de 8. Bueno, acá esto, esperen que no es tan fácil borrar. ¿Sí? Y todos los procedimientos que yo definí van a ir hasta largo ar, que es 8. Y si lo quiero volver a 10 o ponerlo en 15, listo, se me va a definir el arreglo en 15. Acá cuando lo inicialice, lo voy a inicializar las 15 veces con 0, ¿sí? Entonces uso la constante, la defino una vez y después únicamente hago referencia en función de su nombre y ya está. ¿Se entendió? ¿Ahora? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Hoy vimos el tipo de dato estructurado array, ¿sí? Como esto, como un conjunto ordenado de valores. Vimos que el arreglo hay que definirle el nombre, ¿sí? El nombre, después el tipo array, y el tipo array lleva consigo la definición de la dimensión, ¿sí? Y el tipo primitivo, o sea, el tipo de cada celda, tipo de cada elemento. ¿Sí? Después vimos que cuando usamos arreglos, tenemos que, para hacer referencia tanto para leer como para escribirle un valor, tengo que indicar la variable, tengo que indicar la posición con corchetes. Posición. Tanto para leer como para escribir. ¿Sí? ¿Está? Después lo que vimos que cuando uso tipo de dato arreglo necesito definir
type, ¿sí? Donde vamos a poner el nombre del tipo, nombre tipo, que es igual a un array, otra vez, como se definen, de 1 punto punto máximo, o largo, o lo que quieran, Profe, of integer, sí, dame un segundito, y Sí, antes va la constante, constante, largo, igual a 1500. Sí, decime. era una pregunta, pero ya veo que se la contestaron, que Santiago preguntaba si se puede hacer que el usuario ingrese el tamaño del array. No, lo respondí hoy también cuando alguien me preguntó si le puedo poner que el tamaño sea un i y después ingresarlo, y no. El usuario no, sí el programador es el que define. El usuario no, el programador lo define acá, cuál es el tamaño del arreglo. El programador, no el usuario. Les vuelvo a repetir, la dimensión de un arreglo se define cuando yo escribo el programa, no cuando lo ejecuto. Cuando lo ejecuto, el programa ya está definido con el arreglo de ese tamaño. De 15. O de 1500, lo que quieran, pero es el arreglo de ese tamaño. Yo voy a hacer que el usuario me cargue valores por pantalla, por lo que quieran, pero el tamaño está definido antes de generar el ejecutable. O sea, cuando escriben el punto .pas, ahí tienen que definir el tamaño. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si yo les pido, vamos a crear un arreglo que me permita guardar los registros de lluvia del mes de marzo. ¿Cómo lo defino? La Menor lluvia, del 30 y ya está, no tenés que aumentar nada más. la lluvia, ¿de qué tipo es? ¿Cómo se pone? Como milímetros. ¿Cuántos milímetros llueven? Digo, ¿es un número entero, es un número real? ¿Qué es? Real. Real. Bien. ¿Y cuál es el largo? Si yo voy a tener el arreglo, el tipo se va a llamar lluvia mensual. ¿Cuál es el largo? 30. 1 a 30. 30 o 31, porque hay meses que tiene 31, los meses que tiene 28, los últimos dos elementos no va a tener nada, y los meses que tiene 30, el último elemento no va a tener nada. ¿Sí? Entonces la lluvia mensual va de 1 a 31 y es de tipo real. Entonces yo, ¿qué le puedo permitir al usuario? Y vos, usuario, haceme como me dijeron hoy, después que lo inicialicé en 0, vamos a pedirle al usuario que haga el read. ¿Sí? Entonces acá el usuario va a hacer desde 1 hasta 31 y va a cargar las lluvias. Cuando el mes no tenga lluvia, o sea, cuando un día no tenga lluvia o el día del mes no exista, le va a poner un 0. Punto. Ya está. Pero el tamaño está definido. Esto le va a pedir 31 valores o le va a pedir 5 valores o 1500 en función de lo que se definió. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. genial. Damos por terminado acá, si no hay ninguna duda. Ahora en un ratito subo el videito. Está ya la teoría. Y está esta teoría que es un resumen de lo que fuimos viendo. ¿Sí? Subo el video. Ya tienen el práctico de arreglos. La teoría y el de arreglos. Esto de métodos de ordenamiento lo van a ver en la práctica. Por favor les pido, pónganse al día de acá el jueves con la práctica de funciones. Porque ya arrancamos con arreglos. Yo la clase que viene doy matrices y no nos queda mucho más para prepararnos para el parcial. ¿Sí? Porfa, les pido la medida de lo posible. Cualquier duda que tengan me van mandando por Moodle a mí, mandan al correo electrónico a los profes, que de hecho ya vamos a habilitar el foro acá. Ahora les hago el foro acá. No, ya está hecho. Cualquier duda de enunciado lo mandan acá y por favor pongan a resolverse. Y si tienen dudas sobre funciones, mandan correo electrónico a los profes para ver si de acá al jueves se pueden poner un poquito más al día.
La semana que viene estamos viendo tema nuevo, que es matrices, y la semana que viene estarían resolviendo ustedes un cuestionario nuevo para estos conceptos nuevos de arreglos y de funciones. Recuerden que estos cuestionarios son únicamente para que ustedes tengan una noción de cuánto saben o cuánto no saben, o cuánto aprendieron o qué tema tienen que reforzar más. Claro. La idea es que lo hagan todos porque creo que les va a ayudar a ustedes mismos a darse cuenta si realmente entendieron o no un tema en particular. ¿El 25 da clase, profe? 25 de mayo, que es lunes. Claro. No, Ah, no, el lunes que viene no. listo. Así que nos vemos el 1 de junio. Estamos al horno. Totalmente. Sí, porque primero les doy matrices y el 8 es el parcial. No tomé en cuenta que el 25 es feriado. Bueno, por ahí Bueno, lo meteremos en pero no alguna... importa que sea ¿Cómo? feriado. No importa que sea feriado. Sí, No bueno, nos vamos de vacaciones. no, sí, ya sé que no vamos a poder salir mucho, pero bueno. Déjenme hablar con los profes de la práctica, a ver si o me dan un espacio en la práctica, pero sé que ustedes también necesitan espacio para la práctica. Porque si no, no vamos a llegar a meter matrices. No es muy complicado matrices, pero sí, o sea, no cambia nada lo que vimos hoy, pero les tiene que abrir a ustedes un poco más la cabeza. Así que necesito darles una clase sí o sí. Igual si no metemos algún otro día, ¿qué días tienen más libre ustedes? Se las puedo dar otro día igual. Martes, miércoles. El martes creo que tenemos nomás química de 2 a 1. Bueno, si tienen solo, Sí, bueno, si martes tienen podría solo ser. química, después de química, podemos hacer la clase del lunes. Yo para no complicarles el feriado. Pero bueno, les aviso por Moodle, ¿sí? Pero es una posibilidad entonces que el martes demos clases. Si están todos de acuerdo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? Nos vemos la semana que viene, el lunes o el martes en algún momento. Ahora a las 19 se les habilita esto. Piensen bien y elijan la opción de examen en función de de los recursos que tengan y de cómo creen ustedes que se van a sentir cómodos, si trabajando en un documento en la computadora o trabajando en papel y lápiz. O si necesitan que establezcamos algún otro mecanismo. Y les resumo para que sea fácil. Entran al meeting el lunes 8, nos dicen presente, se bajan el enunciado, se ponen a trabajar y antes de las 20 horas tienen que subir su resolución. De más está decirle no se copien, saben que es muy fácil para nosotros darnos cuenta cuando se copian. Así que nada, piensen que hay muchas instancias para aprobar el examen. Tenemos el recuperatorio y el prefinal, o sea, el prefinal hay 3 instancias. Y bueno, nada, mi recomendación es que no se copien. Una, porque generalmente nos damos cuenta. Y otra, porque si se copian no ganan nada. Ustedes después van a tener que darme el final igual. Y creo que es mejor que vayan a una instancia de recuperatorio de prefinal, pero realmente aprendan que se copian. De todas formas, ustedes ya son grandes. Sí les tengo que aclarar que copiarse en un parcial va a recibir las sanciones que la universidad nos indica, ¿sí? No es lo mismo que las pequeñas copias que tuvimos ahora con algunos trabajitos. Si se copian en un parcial, yo tengo que tomar las medidas que la universidad me indica, que es impedirles la continuidad del próximo cuatrimestre. O sea, que la puedan volver a cursar en el próximo cuatrimestre. Y creo que no hay ninguna sanción más, pero bueno, en principio están sujetos a las sanciones que la universidad establece en su estatuto.
que es sacarse un 1. Y creo que les queda una notificación en su legajo. Cuando se reciben ustedes, cuando llegan a recibirse en el título, sale un resumen de todas las materias con todas las notas que se sacaron, más las sanciones que ustedes pudieron tener a lo largo de su carrera. La copia es una de esas sanciones. Nada, me parece al pedo que se los explique, pero bueno, debido a que, nada, que no nos conocemos la cara todavía y que ustedes recién están arrancando, quiero que lo sepan de antemano que la copia no es un tema menor en la universidad. Quizás, o sea, a ver, si se copian y yo no me doy cuenta, está todo bien, hagan lo que quieran. Son ustedes los que se están formando acá. O sea, yo ya estudié, ya me recibí, ya me formé, ya sé, lo que pude aprender y lo que no. O sea, ustedes están en esa instancia ahora, están formándose. Y ya son grandes, así que bueno, ustedes decidan, pero sepan que si me doy cuenta, tengo que tomar las sanciones que la universidad me obliga a tomar. ¿Listo, chicos? Listo, profe. La semana los pongo en conocimiento a ver de cómo organizamos la clase de la semana próxima, ¿sí? Dale. Bueno, gracias y nos vemos el jueves. No, profe, hasta luego.